Buenas noches. Les voy a platicar una interesante historia de un muchacho campesino que no quería trabajar en el campo. Él soñaba con ser militar, soñaba con tener mucho dinero, porque la verdad decía que el campo era para los animales, para los burros, para la gente que nunca estudiaba. Este muchacho tenía otro hermano mayor, el cual ayudaba a sus padres, quienes eran purépechas. Ellos sembraban aguacates y limón. Eran muy pobres, pero en poco tiempo se hicieron de mucho dinero. ¿Por qué? Porque los aguacates lo vendían por toneladas y en ese tiempo estaba muy caro. Por desgracia, cuando creció sí se metió al ejército, pero no hizo cosas buenas. Se juntó con gente del crimen, con cárteles, con ampones, conoció brujería, conoció nahuales, conoció de todo. Y un día se enroló en la maña y desde allí todo salió de control. ¿Por qué? Porque hizo cosas prohibidas por Dios, sobre todo despertó demonios, nahuales y protectores, los cuales cuidaban a los narcos. El siguiente relato que te voy a platicar sucedió en la 21 zona militar y trata acerca de un militar, de un soldado que fue maldecido por Dios. Para eso te pido de favor que apagues la luz, que cierres los ojos con este relato, totalmente contado en vivo por tu amigo Chemo San Juan, que lleva por título El Narco Nahual, relato del militar de la 21 zona que fue maldecido por Dios. Amigo Chemo San Juan, buenas noches. Cuenta mi madre que cuando ellos eran muy jóvenes, vivían en un pueblito de tierra caliente, justo en las faldas de unas montañas, en el estado de Michoacán. Ellos eran muy pobres y pertenecían a la cultura indígena purépecha. Hablaban español, pero también su lenguaje materno, que era un dialecto. Ella tenía un hermano mayor muy trabajador y otro mediano que no trabajaba en el campo. Él tenía muchas ganas, pero de meterse al ejército mexicano. Lamentablemente, el abuelo, por ser muy recio y por ser campesino, no lo dejaba. Al contrario, siempre lo desanimaba, ya que le decía que eso no era para él, que mejor se olvidara de esos sueños y que se fuera a cultivar los aguacates. Te cuento que en esa época les había caído una helada y el clima no les ayudaba para nada. Por eso el abuelo mejor ponía a todos sus hijos a trabajar de sol a sol en el cultivo del aguacate, del famoso haz, el oro verde, el cual muy pronto les daría frutos. Te cuento que a pesar de ser muy pobres, ellos no perdían las esperanzas de lograr su sueño y se dedicaban también a cultivar limones y aguacate en aquellos campos verdosos. Pero lamentablemente, por algún motivo, su cosecha nunca prosperaba. La familia contaba con grandes hectáreas de cultivos. Lamentablemente, en poco tiempo, el tío Luis ya tenía un gran rival que era su hermano, un señor llamado Vicente. Y este tenía un gran rencor, ya que el abuelo le había heredado en vida la mayor parte de la herencia al hijo mayor. Ya Vicente lo dejó a un lado por flojo. El abuelo era una buena persona, y de hecho todo el mundo lo respetaba y lo estimaba. A pesar de que no atravesaba por un buen momento, tenía una gran cantidad de empleados. Él siempre era un alma caritativa, pues cada año aportaba una gran cantidad de dinero para la fiesta del pueblo. Y esto, aunque el negocio no marchara bien. Por otro lado, su hijo menor llamado Vicente era todo lo contrario. Este era envidioso, egoísta, mala persona. La verdad tenía fama de ser muy problemático. Y a pesar de que también se dedicaba a trabajar el campo, por ser envidioso nunca sobresalía. Por eso, al cumplir los 18 años de edad, el tío Vicente se metió al ejército y causó alta en la zona militar número 21. Pero en poco tiempo conoció a gente de Oaxaca y de Puebla, además de Veracruz, y cambió mucho, ya que estos les enseñaron cosas prohibidas por Dios. Te cuento que mi tío el militar se fue por varios años y después de un tiempo regresó, pero para reclamar la herencia,
justo cuando el campo ya les había dejado millonarias ganancias a la familia, al grado que trató de quitarle a mis abuelos y tíos el resto del rancho, pero ellos no se lo permitieron. El tío Vicente buscó la manera de despojar de sus tierras y campos de aguacate a toda la familia. El abuelo se sentía triste porque su hijo había cambiado mucho. ¿Y qué creen? El tío estaba planeando acabar con la vida de su familia y para eso contrató los servicios de una bestia nahual para no dejar huellas. Cada que regresaba el tío del ejército, no se quedaba en el rancho, porque este comenzaba una pelea. Él aseguraba que por ser el hijo menor, por ley le tocaba la mayor parte de la fortuna del abuelo, la cual con tanto esfuerzo habían logrado hacer con la ayuda de mi tío mayor. Les juro por Dios que el abuelo y mi tío ya le tienen miedo a Vicente, porque en más de una ocasión los amenazó con su arma de cargo y hasta les dijo que se cuidaran muy bien, porque pronto vendría a quitarles lo que era suyo. Quién sabe, pero les prometió que el tío Vicente muy pronto los haría llorar a todo sangre. De hecho, se trajo a varios compañeros militares, pero extrañamente siempre estaba rodeado de hombres de su batallón y también de gente de algún crimen organizado, los cuales no eran buenas personas, ya que la mayoría de esas señores o personas eran narcos y tenían la mala fama y reputación de ser ladrones y hasta sicarios. De hecho, mi tío Vicente estaba con un señor llamado Fermín, que era su mano derecha, un brujo curandero del pueblo, el cual tenía poco tiempo de haber salido de la cárcel, porque dicen que había envenenado a una persona con unas hierbas y esto le había costado la libertad. Amigo Chimo San Juan, cierto día el abuelo, junto con mi tío mayor, se dirigían a la ciudad, al pueblo más cercano en busca de algunos fertilizantes para la cosecha. Habían salido desde muy temprano, porque los caminos eran muy difíciles de transitar en esa época. En aquellos tiempos no había luz eléctrica, y no se diga de los caminos, eran bastante rurales. Te cuento que ya en el camino, el abuelo platicaba amenamente con su hijo mayor, y le decía que estaba triste, porque su hijo menor era muy envidioso, y encima los odiaba a muerte. Era raro, porque parecían enemigos, pero lamentablemente a él le gustó más el dinero y se había olvidado de la familia. Te cuento que cuando se adentraron al bosque para cortar camino, a lo lejos miraron a 3 hombres que venían de regreso y que cuando se acercaron un poco más, en ese momento, don Fermín, su mano derecha de mi tío, empezó a platicar con ellos. El abuelo no quería problemas y para eso intentó seguir de frente para su camino, pero el brujo de inmediato comenzó a molestarlo echándole algunas habladas, y no solo eso, escupió a mi tío en su cara. El brujo les exigía que le entregaran lo que le correspondía a Vicente y que fuera rápido. Es más, casi les ordenó que vendieran el rancho y que se largaran de allí antes de que pasara lo peor. Por su parte, el abuelo era una persona bastante serena y solo le decía que eso no le pertenecía y que de antemano sabía que él y su hermano debían de compartirse en partes iguales. Pero ¿qué crees? Todo se salió de control. Fue en ese momento que el brujo Fermín los insultó y quería comenzar la pelea. El abuelo también venía armado, pero no quería problemas. Eso al brujo no le importaba y comenzó a pelear. Este recibió un disparo en una pierna. Esto lo aprovechó el abuelo y mi tío para escapar del lugar, pues sabían que el tipo era peligroso y más cuando oscurecía. Por algo le decían la bestia. Furioso, el brujo Fermín gritaba amenazante de que no se quedarían así y que ahora no descansaría hasta beber su sangre y que pronto tendría noticias de él. Te cuento que en ese momento el abuelo estaba un poco preocupado porque sabía que su hijo era capaz de todo, incluso de mandar a acabar con sus vidas. Por eso el abuelo despidió a todos sus trabajadores. A su esposa e hijos más pequeños les ordenó que se resguardaran en el pueblo
y que no salieran para nada en lo que pasaba el peligro. Curiosamente pasaron unos días y al parecer las cosas ya se habían calmado un poco. Así que al no sentir más peligro, se confiaron y bajaron la guardia. Por desgracia, una noche inexplicablemente, cuando todos estaban dormidos, a la casa grande, algo llegó y comenzó a quemarla. Todo era un caos. Los familiares gritaban y corrían despavoridos. Mi abuelo intentaba apagar el fuego. ¿Pero qué crees? Los campos también se encontraban quemándose. Mi tío el mayor se dirigió a los campos de aguacate con algunos trabajadores que se quisieron regresar porque algo malo estaba pasando y lo supieron. Y que en ese momento, cuando estaban tratando de apagar el fuego, se escuchó un fuerte gruñido, como si de un león se tratara. Ellos no prestaron mucha atención porque estaban ocupados en el incendio, pero enseguida se volvió a escuchar aquel rugido. Esa vez se escuchó diferente. Era como si ahora un lobo estuviera acechando cerca. Lamentablemente, aquel desgarrador grito asustó a todos, los cuales tomaron lo primero que encontraron para defenderse. Pero nuevamente, algo aterrador se escuchó en la oscuridad. Desafortunadamente, los gritos desesperaron al abuelo, el cual estaba pidiendo ayuda con clemencia. Ahora su voz era desgarradora, acompañado de un rictus de dolor. Todos tenían mucho miedo, porque entre la oscuridad no sabían lo que estaba pasando, ni a qué rayos se enfrentaban. Pero que dicen que cuando se acercaron un poco más, ocurrió algo inesperado. Resulta que al pie de uno de los árboles de aguacate se miraba la sombra de lo que parecía un enorme coyote, pero uno de gran tamaño, algo verdaderamente aterrador. Era común que en esos lugares hubiera coyotes y lobos, pero la verdad, nunca habían visto uno de ese tamaño. Ese animal era exageradamente enorme. En ese momento uno de los campesinos se acercó además con su machete. ¿Y qué creen? Quedó impactado de ver lo que allí estaba. Aquella bestia entre la oscuridad agarró el cuerpo del abuelo y lo comenzó a mutilar. De hecho, dicen que era el curandero. Y se cumplió la palabra de lo que lo amenazó. Y no solo eso. Ese aterrador licántropo, cuando terminó con mi abuelo, arrojó lo que quedaba de su cuerpo, como si de una pelota se tratara. Los pobres campesinos estaban aterrados. No podían creer lo que veían sus ojos. Por Dios, eso no era un animal, más bien era un demonio, un auténtico nahual. ¿Y qué creen? Mi tío militar lo había despertado, y todo por su maldita ambición. Todos corrían despavoridos y no querían tener la misma suerte que el abuelo. Pero eso no fue suficiente. Aquella bestia corrió en dos patas detrás de ellos, lanzando terribles alaridos y lastimando a todos los que se cruzaban en su camino. De pronto mi tío el mayor tomó la escopeta del abuelo y trató de detener a la bestia, pero como era un nahual bloqueado, a este no le hacían daño las balas. A pesar de que el tío le descargó todos los cartuchos, parecía que ninguna detonación tocaba al nahual, porque aquella bestia seguía atacando a los hombres. Después sacó un arma 9 milímetros, pero de igual manera, ninguna bala alcanzaba a herirlo mortalmente. Todos rebotaban. Fue allí que la bestia escapó, escondiéndose en lo profundo de la oscuridad, y mientras lo hacía, lograron ver que el nahual, por último, tenía una herida en su pierna derecha, casi a la altura del abdomen. Y eso fue porque le dispararon una bala curada que tenía el abuelo en su arma. El tío corrió para informarle a su madre de lo sucedido en el campo. Por desgracia, el tío no se perdonaba lo que le había pasado al abuelo. Estaba muy angustiado y la verdad, esto no era nada normal. De hecho, estaba seguro de que alguien había invocado a estos nahuales, a estas bestias, y terminaron con el abuelo. Mi tío estaba un poco herido y sospechaba de su propio hermano. En cuanto a la presencia de esa bestia, aseguraban primero que era cosa del diablo y que sin duda era un nahual sicario, una aberrante bestia pagada para sembrar muerte.
Al amanecer, la abuela le pidió a mi tío que a cada cartucho de la escopeta lo persinara y que también lo bañara con un poco de sal y ajo. En eso, mandaron a mi madre a traer todo lo que se necesitaba. Esta fue pero con harto miedo, pero debía de tener mucho cuidado, ya que era la única manera de terminar con la bestia nahual. Dicen que mi madre llegó como a la media hora, y después de sacar todos los ingredientes, mi tío bañó los cartuchos, los cuales después metió al arma. Dicen que como a los 10 minutos la bestia regresó, pero no contaba con que mi tío ya estaba preparado. Desenfundó su arma y el primer impacto se lo clavó en la panza del animal. El segundo se lo tiró por la espalda. ¿Y qué creen? Afortunadamente el tercero impactó en el corazón de la bestia, la cual corrió herida, pero antes volteó y miró a mi tío y este lo maldijo. Como pudo, el aberrante nahual escapó una vez más por el cerro, y de allí ya no se supo nada. ¿Qué creen? Ya por la tarde, dicen que algún trabajador, cuando estaba limpiando los escombros del rancho, encontró un uniforme militar y una placa de identidad allí tirada, y que una hora después llegó hasta la casa con la información de que en el camino, cerca del río, se encontraba el cuerpo, pero ¿saben de quién? De mi tío Vicente, del militar, el cual había sido asesinado, y en su cuerpo se encontraron grandes cantidades de bala, curiosamente todas las que les disparó mi tío. Y al amanecer encontraron totalmente desnudo al otro hombre, al curandero, al primero que había atacado. ¿Y qué creen? Todos estaban seguros que ellos tenían mucho que ver en la tragedia de esa noche, y de hecho era el mismo que había devorado al abuelo. Como mi viejito era muy querido, de inmediato subió gente del pueblo. Se armaron de valor y en grupos y fueron a buscar los restos de las bestias. Al final de cuentas, solamente aparecieron el tío y el brujo. De los otros ya no se supo nada. Nadie sabía a dónde estaban los sicarios, los narcos, aquellos que eran contratados por mi tío. Y al final de cuentas, solamente cumplieron con su deber de este tío, porque éste les pagó grandes cantidades por acabar con la familia. Pero bueno, solo sembraron desgracias. ¿Por qué? Porque acabaron con la vida de mi abuelo, lastimaron a mi tío y terminaron con años de sembradíos de aguacate y de limón. Esto provocó que mis abuelos, que mi abuela, que mi tío y que la familia que quedaba se largara del rancho y dejaran todo abandonado. Te cuento que al día de hoy ellos viven en la Ciudad de México y nunca más quisieron saber del tío Vicente. Saben que fue la bestia nahual de esa noche. Nadie le dio cristiana sepultura. Dicen que lo quemaron. Pero bueno, por desgracia, después de todo eso la abuela enfermó y al poco tiempo falleció. No sin antes perdonar en vida a su hijo mayor, también al menor, por todo el daño que les hizo y porque había causado la muerte del abuelo. De hecho, fue el sicario nahual, la bestia de las tinieblas, el nahual envidioso, aquel que quería toda la herencia. Gracias. Relato escrito, adaptado y contado en vivo por Chemo San Juan, de los eventos reales del militar Joaquín López Pérez. Qué triste, amigos, que entre hermanos acaben con la vida de la familia. Yo no entiendo, no creo que exista alguna persona que quiera acabar con la vida de su padre. Pero por desgracia la ambición, el dinero, las herencias acaban con muchas personas. Como les he contado en relatos anteriores, hay gente que enferma al padre, a la madre, al hermano, por las herencias, por los terrenos, por muchas cosas, incluso hasta por herramientas, por muebles, por una casa. Pero acabar con la vida de tu propio padre por unos cultivos, por unos campos de maíz, por unos campos de aguacates y de limón, la verdad que no tiene ni tantita vergüenza. Hasta aquí el relato de esta noche, uno de militares, de nahuales sicarios y de todo lo más aterrador de la maña del estado de Michoacán.
Son eventos reales compartidos por personas que lo vivieron y que lo siguen viviendo de lejos, de cerca, en los pueblos, en los ranchos y en los lugares donde todo esto pasa. Gracias por escucharme esta noche. Que Dios Padre me los bendiga y nos vemos en un próximo capítulo. Hasta mañana.